Muchísimas gracias. Reader, a ti y a todo el equipo de Udeápolis y por supuesto también a todos los asistentes. En efecto, esta actividad debió haberse realizado la semana pasada, pero lamentablemente, bueno, esos accidentes domésticos que no faltan, ¿no? Y de los cuales no estamos libres, me impidió este fin de semana pasado dedicar mi atención como siempre a las actividades académicas. Ya más recuperado, aquí me pongo a disposición de todos ustedes, a disposición de Udeápolis, agradeciendo muchísimo vuestra comprensión y vuestra solidaridad que me ha llegado a través precisamente de nuestro apreciado y caro amigo Reader Sánchez, a quien expresamos nuestra gratitud. Y bueno, ya listos y prestos para poder desarrollar el tema para el que hemos sido convocados. Excelente, maestro. Muchas gracias. Y bueno, iniciamos con su presentación porque tenemos la expectativa de siempre cuando lo programamos a usted. Así que, doctor, siempre con su venia. Muy buenas tardes, estimados participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Rier Jacinto Sánchez, en calidad de coordinador académico, y tengo el honor de dirigirme a todos ustedes a fin de darles la cordial bienvenida y agradecerles a nombre del Instituto de Capacitación y Actualización Udeápolis y en especial consideración con el ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. El día de hoy vamos a tocar sobre delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el homicidio y aborto específicamente, teniendo a cargo de la presente ponencia al doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, abogado por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España, doctorado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, 2020, y doctor honoris causa por la Facultad Interamericana de Litigación de México. En el año 2017, la FIL. Estimado maestro, agradecemos nuevamente la deferencia. Le doy pase a su sesión de clases. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, voy a utilizar unas diapositivas que preparamos para la clase anterior y que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Hemos aprovechado en estos días para enriquecerla un poquito más. Vamos a desarrollar en estas siguientes 2 horas el tema de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, pero específicamente solamente 2 modalidades, ¿no? Los delitos de homicidio y los de aborto. Este capítulo es muy extenso dentro del derecho penal, parte especial, contiene todos aquellos delitos que afectan a estos bienes jurídicos que se constituyen en el rubro, ¿no? del título que inaugura el libro segundo del Código Penal, y esos bienes jurídicos son vida, cuerpo y salud, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos, además de estos delitos, ¿no? de homicidio, aborto, también los delitos de lesiones, ¿no? y otros. Entonces aquí nosotros solamente vamos a centrar nuestra atención en torno a los delitos de homicidio y de aborto. Bien, antes de comenzar les ruego por favor procurar mantener apagados los micrófonos para evitar la filtración de algunos sonidos que puedan perturbar el desarrollo de nuestra exposición. Eso sí, como ya es costumbre en mi caso, yo no espero necesariamente a culminar la exposición para poder pasar a la etapa de preguntas. A veces se pierde mucho esperando al final. Si alguien en consecuencia deseara intervenir formulando una pregunta o quizás emitiendo algún juicio, alguna opinión, alguna crítica, ¿no? En cualquier momento de la conferencia, simple y llanamente levanta la manito
y entonces le solicitaremos a nuestro colega Reader que pueda habilitarle el micrófono para que pueda hacer su intervención, ¿ok? Entonces, hechas estas precisiones, comencemos con nuestra exposición. Comencemos con esta reflexión que dice así: la violencia institucionalizada que importa el derecho penal, a lo que conocemos nosotros con el nombre de jus puniendi, ¿no es cierto? La violencia institucionalizada que importa el derecho penal solo será legítima en cuanto se oriente a la tutela de los bienes jurídicos fundamentales. No constituye por ello una proclamación lírica cargada de puro simbolismo, sino la afirmación del contenido esencial de los derechos humanos. ¡Qué excelente definición del jus puniendi! Y esta definición viene a colación en estos tiempos en los que lamentablemente se viene utilizando el derecho penal de una manera desbordada, y observamos que en algunos países del mundo occidental, inclusive como una suerte de arma de persecución, no solo política, sino además cultural, contra los que se consideran disidentes del statu quo impuesto por el orden mundial que se va asentando. Hace varios años atrás, hace varias décadas atrás, nosotros todavía podíamos, bueno, varias décadas no, en realidad creo yo hasta hace unos 20 años podríamos decirlo, ¿no? Se sentía la presencia dominante en el ámbito político, económico, cultural, la presencia dominante de los Estados Unidos y su cultura, ¿no es cierto? En una forma de llegada imperialista o neoimperialista, que probablemente después de la intervención norteamericana en Medio Oriente a partir del ataque a las Torres Gemelas, hemos experimentado cómo Estados Unidos se ha ido debilitando, ¿no? Y ha empezado a surgir una suerte de nuevo orden mundial donde encontramos que los poderes que se van consolidando en el mundo son más bien provenientes de ahora Oriente, ¿no? China, el mundo árabe, Rusia inclusive. Y desde estos ámbitos nos viene llegando una imposición cultural, una imposición política, que evidentemente tiene un trasfondo de naturaleza económico. El mundo ha cambiado y sigue cambiando en el aspecto social. Y entonces el derecho penal, todo el derecho en general, pero particularmente el derecho penal, por el carácter violento que lo define y caracteriza, se está convirtiendo en un instrumento ya no de control funcional de la sociedad, sino de control político-cultural de la sociedad. La diferencia es evidente, porque cuando se entiende al derecho penal como un instrumento de control funcional de la sociedad, este concepto se enmarca dentro del cuadro general de un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho, donde el jus puniendi se legitima en efecto sí y solo sí, en tanto y en cuanto se utiliza la fuerza punitiva del Estado, pero para proteger y afirmar los derechos humanos. Pero cuando nosotros encontramos un derecho penal entendido no como ese instrumento funcional de la sociedad, sino ya ahora como un instrumento de control político-cultural de la sociedad, entonces se convierte en un instrumento de persecución,
que ya no protege los derechos humanos, sino protege otras cosas diferentes que no tienen que ver necesariamente con los seres humanos, sino que inclusive va hasta en contra de los seres humanos. Y este es un tema que el día de hoy vamos a tocar precisamente. ¿Quién es el autor de esta reflexión? Pues nada más y nada menos que mi querido colega y amigo, también profesor además de Udeápolis, el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, ¿no? Y es una reflexión con la que comienza el tomo primero de su colección de libros titulados Derecho Penal, parte especial. Entonces, teniendo la idea de un derecho penal legitimado en función de lo ya dicho, es decir, utilizar el derecho penal para proteger derechos fundamentales, y enmarcado en consecuencia en un cuadro de Estado de Derecho, comencemos el desarrollo de esta exposición. ¿Cuáles son los aspectos generales de los delitos de homicidio? Ojo, pestaña y ceja, que aquí no voy a tocar todos los delitos de homicidio. Por ejemplo, no voy a abordar el delito de feminicidio en este momento, porque este tiene su espacio específico, ¿no? Y nos tomaría muchísimo tiempo para poder hacer una explicación sobre el particular. Entonces, no voy a abordar los delitos de feminicidio, tampoco los de sicariato, ¿ya? Pero el resto sí. Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales de los delitos de homicidio? Es decir, el hilo conductor que atraviesa las diversas modalidades de los delitos de homicidio. Evidentemente, el homicidio, al ser entendido como una acción que conlleva a privar de la vida a un ser humano, entonces la pregunta que surge a colación en este primer momento, ¿no?, y es objeto de atención por parte del derecho penal, es la que aparece aquí en nuestra lámina. ¿Qué es la vida? ¿No? Esta es una pregunta sumamente difícil de responder, ¿no? Pero, digamos, dentro de las posibilidades más contemporáneas que se encuentran desde el punto de vista científico, evidentemente, no voy a recurrir a definiciones ideológicas, tampoco religiosas, ¿no?, y tampoco legales en este primer momento. La vida, científicamente hablando, es la propiedad que distingue a los animales, a las plantas, a los hongos, a los protistas, a las arqueas y a las bacterias del resto de las realidades de la naturaleza. Como tal, la vida, siendo propiedad de distinción de estos seres, implica la capacidad de organización y crecimiento, pero también la capacidad de metabolizar, que esa es una característica que no tiene otros seres que podrían parecer vida, pero que sin embargo no lo son. Ejemplo, los virus. Ahora que somos atacados mundialmente por un virus, ¿no?, el virus no es vida, no es algo que podríamos nosotros calificar de vida. Un poquito más adelante vamos a hablar sobre el particular. Entonces, redondeando la idea, siendo la vida la propiedad de distinción de estos seres, implica además la capacidad de organización y crecimiento. Hasta las formas de vida más simples, desde las más simples hasta las más complejas, implican organización. Porque las formas de vida simple, por ejemplo, las formas de vida monocelular, implica una organización mono o unicelular, donde se encuentra un núcleo, un citoplasma, un borde citoplasmático, un aparato de Golgi, que sé, hay una organización inclusive dentro de esa modalidad unicelular, ¿no?, que ya es organización. Y evidentemente, a pesar de que nosotros podríamos creer lo contrario, sin embargo, está creciendo.
No creciendo solo en el sentido cuantitativo de la palabra, sino crecimiento en el sentido de una extensión, ¿no?, de vida en un periodo de tiempo. Y precisamente durante ese lapso, esta forma de organización tiene la capacidad de metabolizar y de responder a estímulos externos, a la vez que también reproducirse y obviamente morir. No podemos encontrar vida sin muerte, ni muerte sin vida, ¿no? Son los dos extremos de una unidad de contrarios condenados a vivir juntos. Ahora, si bien esta es, digamos, la definición más general, ¿no?, que podemos encontrar sobre la vida, porque reitero, es una pregunta sumamente difícil y compleja, a pesar de la simplicidad de su formulación. ¿Qué es la vida? Como dirían los romanos hace 2000 años atrás, ¿no? Quid vitam est, ¿no? ¿Qué es la vida? Han habido intentos de responder a esa pregunta, pues, desde diversos ámbitos, ¿no? Los primeros intentos obviamente han tenido que ser religiosos, necesariamente religiosos. Pero el día de hoy, dentro de la multiplicidad nocional que nos permite vincularnos con algunos conceptos que tratan de configurar una idea racional respecto de lo que significa la vida, encontramos perspectivas desde la física, desde la química, desde la físico-química, desde la biología, ¿no? Y las formas más, digamos, negativas y absurdas, inclusive desde la ideología, ¿no? La ideología no es ciencia, tampoco es religión, ¿no? No es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es una pretensión de querer sistemáticamente explicar algo, pero con el grave problema de que en esa explicación la característica del concepto que se introduce está determinado por un parecer y no por un ser, ¿no? Es ahí el gran problema. Entonces, tratar de definir las cosas en función de un lente, ¿no?, el lente que a mí me parece el más adecuado, eso es ideología, ¿okay? A pesar de que es perdón, permítame la expresión, mamarracho, pero bueno, no podemos evitar señalar que también la ideología pretende dar algún tipo de explicación. Obviamente sin mayor valor. El problema es que en un mundo en el que cada vez más, curiosamente, más informado, pero de menor contenido, ¿no?, y esto es lo que distingue precisamente a una sociedad de la información respecto de una sociedad del conocimiento, que no es lo mismo, ¿no? Una sociedad de la información es una sociedad hiperinformada. Tenemos información, pero de todo. Pero no es lo mismo tener información que tener conocimiento, ¿no? Entonces el problema es que nosotros vivimos en la primera, no en la segunda. Entonces, como no vivimos en una sociedad de conocimiento, la ideología fácilmente puede penetrar, ¿no?, y a través de sus galimatías y engañifas pretender convertirse en una explicación sobre algo, ¿no?, generando además un dogma. Esa es una característica fundamental de la ideología, que no es un dogma de fe, como lo es el de la religión, que admite la posibilidad racional de la discusión, hasta cierto punto. El problema de la ideología es que genera un dogma intransformable, antidialéctico y de carácter impositivo, por la fuerza. Bueno, en cualquier caso, más allá de estas diferencias, volviendo nuevamente a la definición científica, la vida, para que sea tal, hoy se sabe que tiene que cumplir 3 funciones básicas. ¿Cuáles son esas 3 funciones básicas? Contrariamente a lo que se enseñaba, y todavía se sigue enseñando en el colegio, esto de nacer, crecer, multiplicarse, desarrollarse y morir, ¿no?,
Esas no son las bueno, esas eran las características que se entendía sobre la vida hasta hace aproximadamente unos 60 años atrás, ¿no? Pero que sin embargo el día de hoy se siguen enseñando en países de educación retrasada como el Perú, ¿no? Muestra precisamente de cuál es el nivel de desarrollo educativo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuáles son las 3 funciones básicas que debe cumplir un ser determinado para poder afirmar que ese ser posee como propiedad distintiva la vida, ¿no? La vida expresada en esas 3 funciones. En primer lugar, la función de relación. Cuando hablamos de relación, estamos hablando de las relaciones que pueden ser entendidas a nivel de competencia, amensalismo, que es cuando en la relación se perjudica a alguien y el otro ni se beneficia ni se perjudica, es neutral. El antagonismo, donde hay una oposición no perjudicial para ninguno de los dos o más entrados en relación. El neutralismo, donde cada uno sigue su camino. El comensalismo, ¿no? Donde hay un perjuicio para alguien y hay un beneficio para el otro. Es decir, el comensalismo es la antípoda del amensalismo. Y el mutualismo, donde se presenta una relación de beneficio mutuo, ¿no? Por ejemplo, la rémora respecto del tiburón, ¿no? Etcétera. Entonces, primera función, la relación. Segunda relación, nutrición. Y tercera función, la reproducción. Esas son las 3 funciones que debe cumplir todo ser para poder afirmar que estamos frente a la propiedad denominada vida. En consecuencia, no es vida aquello que, poseyendo una estructura del tipo que sea, aunque tenga ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico, o proteínas, es incapaz de establecer un equilibrio homeostático. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con los virus. Los virus pueden llegar a cumplir la primera función, la de la relación, y en un sentido de comensalismo, ¿no? Pero luego ya no puede pasar a desarrollar las otras 2 funciones de nutrición y reproducción, ¿no? El virus no es vida, pero tampoco es un ser inerte. Entonces, ¿qué es el virus, no? Este es un rompecabezas todavía para los científicos. Por eso es que los virus no tienen cura. La gripe se produce por un virus. Y ustedes saben perfectamente que no hay pues solución para la gripe. No hay vacuna para la gripe. En todo caso, las vacunas antigripales tienen un periodo de duración, pero inclusive quienes han sido vacunados por la gripe saben perfectamente que no es que al estar vacunados contra la gripe no les da la gripe, porque sí los agarra. Lo que pasa es que el cuerpo reacciona a través de anticuerpos que han sido soliviantados y potenciados por la vacuna, y que hacen reacción, pero nada más, y eso dura un cierto tiempo. Igual sucede con estas vacunas que ahora se han desarrollado para combatir, entre comillas, el virus del SARS-CoV-2, ¿no? O el COVID-19. Entonces, generan relación, pero no nutrición ni reproducción. Tienen ARN, pero son incapaces de establecer un equilibrio homeostático. Y por eso son incapaces también de manifestar una forma estable de retroalimentación sostenible con el medio, y lo que termina produciendo es un colapso termodinámico, y por eso es que hay virus que pueden eventualmente matar, como el virus del SIDA, por ejemplo, ¿no? O el virus del COVID-19. Bueno, en fin, no quiero entrar más allá de lo que corresponde a este aspecto,
pero es importante tener en consideración qué es la vida y qué no es la vida, porque esto se va a ver un poquito más adelante cuando se pretenda justificar lo que, siendo injustificable, sin embargo, el día de hoy se convierte en algo de moda. Lo cierto es que, hecha la definición de la vida, ya nosotros podemos entonces tener mejor posibilidad de entender cuándo cesa la vida, es decir, cuándo estamos frente a la muerte. No solamente en el Perú, sino que internacionalmente hay consenso en señalar que la muerte es tal cuando estamos frente a la cesación de la actividad cerebral. A eso se le conoce con el nombre de muerte encefálica. Vale decir, una persona puede tener detenido el corazón, pero si a esa persona se le reanima en un lapso de ciertos minutos, esa persona puede resucitar entre comillas, y puede seguir viviendo. Entonces no está muerta. El problema es con la actividad cerebral. Cuando el cerebro deja de tener actividad cerebral, el corazón puede seguir latiendo, pero el cuerpo ya está muerto, ¿no? Caso Gustavo Cerati, por ejemplo. Esto se refleja precisamente en la normativa peruana, en los artículos 3º y 4º de la ley 28.189 y también en los artículos 3º y 4º del decreto supremo 014-2005, salud, que viene a ser el reglamento de la anterior ley. La ley 28.189 es la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y o tejidos humanos. Aprovecho la ocasión para invitar a todos los asistentes a que consideren convertirse en donantes de órganos. Hay casos dramáticos y patéticos en el Perú de gente que sufre precisamente porque no se encuentra la posibilidad de generar un trasplante de ciertos órganos, como por ejemplo corazones, riñones, ¿no? Riñones, ¿no? Pero encontramos que todos los días hay una cantidad enorme de muertes y que en una expresión de solidaridad podríamos, en un eventual caso de que muramos por alguna circunstancia, salvar la vida a otra persona, ¿no? Entonces, yo particularmente soy donante desde hace 20 y tantos años. Ahora, les invito también a ustedes a sumarse a esta cruzada. Bueno, en fin, el artículo 3º de esta ley 28.189, que lleva por nomen juris diagnóstico de muerte, señala lo siguiente: el diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa en el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas de acuerdo a los protocolos que establezca el reglamento y bajo responsabilidad del médico que lo certifica. Fíjense ustedes. Entonces, ahí es cuando hablamos de la muerte de una persona. Cese definitivo e irreversible. Los médicos saben precisamente en qué consiste, no uno, sino los dos elementos que configuran lo que se denomina el diagnóstico de muerte encefálica. El artículo 4º, que versa sobre los restos mortales de la persona humana, y ojo, pestaña y ceja, no es tautológico decir persona humana, porque hay personas jurídicas, y obviamente no podemos hablar de los restos mortales de personas jurídicas, sino de restos mortales de la persona humana, señala que al ocurrir la muerte, los restos mortales de la persona humana se convierten en objeto de derecho. Ya no es vida, pues. Ya no son personas. Ya no es persona. Una persona es tal hasta la cesación definitiva e irreversible de sus funciones encefálicas. Cuando esa persona ha muerto, deja de ser persona. Su cuerpo, ¿no? La persona no es equiparable al cuerpo. El cuerpo es
parte de la definición ontológica de la persona, como concepto filosófico y jurídico, ¿no? Entonces, el cuerpo, a lo que se está denominando aquí restos mortales, ya deja de ser persona y se convierte en un objeto de derecho. Y se conserva y respeta de acuerdo a ley, ¿no? Hay protección para darle el tratamiento correspondiente, ¿no? Si ese cuerpo tiene familiares, pues se le otorga el respeto por el derecho de religión a recibir la sepultura que su religión, ¿no?, lo establezca. Si se trata de cuerpos que no tienen familiares, la ley señala que pueden ser destinados a convertirse en objetos de tratamiento educativo, ¿no? Las facultades de medicina, por ejemplo, utilizan mucho los cadáveres no reclamados, ¿no? Y en otros casos, pues, van a la fosa común. Y recientemente esta otra ley que hablaba sobre los casos de terrorismo, que ya ustedes conocen y que no merece mayor comentario. Ahora, el decreto supremo, que se constituye en el reglamento de esta Ley General de Donación, introduce en el artículo 3º fíjense ustedes, un contrabando de naturaleza inconstitucional. Porque señala que se considera muerte, para efectos del reglamento, el cese irreversible de la función encefálica o la función cardiorrespiratoria. Fíjense cómo meten en un decreto supremo un elemento que no está previsto en la ley. Ya les decía yo hace un momento atrás, la función cardiorrespiratoria implica lo que conocemos con el nombre de infarto. Infarto, obviamente, al corazón, porque hay infartos al cerebro también, ¿no? Pero cuando hay un cese de la función cardiorrespiratoria, ¿no?, el cerebro puede estar vivo todavía, ¿no?, y esa persona puede ser reanimada o resucitada, entre comillas. Entonces no hay muerte, ¿verdad? La otra es que el cerebro esté muerto y el corazón siga funcionando. Pero fíjense ustedes cómo se mete a través de un decreto supremo algo que la ley no previó. Y ustedes saben que el decreto supremo es jerárquicamente inferior a una ley. Entonces, mientras la ley es clara, contundente y apodíctica en señalar que la muerte es el cese, no solo irreversible, como dice este artículo 3º del reglamento, sino el cese definitivo e irreversible de la función encefálica, pero no señalaba de la función cardiorrespiratoria, que es otra cosa. Esta parte de este artículo 3 es inconstitucional y es sumamente peligrosa, porque de esta manera, un médico traficante de órganos, que podría certificar nuestra muerte cuando no estamos muertos. Y cuando solamente tenemos nosotros, por un periodo de tiempo, que se calcula, bueno, se ha verificado en todo caso entre 3 y 5 minutos, ¿no?, que ya hay una cesación de la función cardiorrespiratoria y no hace ningún intento por la reanimación y finalmente terminan matándonos para robar nuestros órganos y traficarlos, ¿no? Entonces esto es peligrosísimo realmente. Bueno, a ver si a algún médico se le ocurre, pues, cuestionar esta norma. Y en el artículo 4º, curiosamente, se hace referencia a la muerte encefálica, ¿no?, señalando al cese irreversible, otra vez dice, las funciones del tronco encefálico, pero de una manera incompleta, porque la ley señalaba con claridad que no solamente es el cese irreversible, sino es el cese definitivo e irreversible. Los médicos saben por qué, ¿no? Entonces, este reglamento sencillamente tiene atisbos de inconstitucionalidad y algún peligro presenta. Pero más allá de estas características, quede claro el hecho de que cuando hablamos de la cesación de la vida,
estamos hablando de la muerte encefálica. ¿Por qué es importante tener en consideración esto? Porque cuando se cometen los delitos de homicidio, el sujeto pasivo tiene que presentar muerte encefálica, no muerte cardiorrespiratoria. Por eso es importante tener en consideración esto que estamos señalando nosotros aquí. ¿Ok? Ahora bien, sobre esa base, en términos generales, ¿cuál es el bien jurídico que protege el diverso, la diversa gama y variedad de los delitos de homicidio? Pues evidentemente es la vida humana, pero no la vida humana en términos generales, sino la vida humana independiente, ¿no? Cuando hablamos de vida humana independiente, desde el momento en el que hay un corte del cordón umbilical, porque antes estamos frente a la vida humana dependiente. El feto depende de otra vida para poder ser, en este caso de la madre. Pero cuando se corta ese cordón umbilical, entonces ya esa vida resulta autónoma, independiente. No es que empieza a vivir recién, no. Lo que va a tener es autonomía de vida. Ya vivía, pero vivía dependientemente. Ahora seguirá viviendo, pero independientemente. Entonces, el bien jurídico que se protege en las diversas formas de los delitos contra la vida, es decir, los delitos de homicidio, es la vida humana independiente que comienza con el corte del cordón umbilical. En este sentido, quiero precisar que existe una correlación jerárquica entre la Constitución Política del Perú y el Código Penal. Porque, fíjense ustedes, la Constitución de 1993, que es un tijeretazo, ¿no?, de la Constitución de 1979, comienza con colocar a la persona como individuo, ¿no?, en el nivel más alto de la pirámide organizacional de los bienes jurídicos de un Estado. Por eso se dice que la persona humana es anterior al Estado. Porque en la Constitución, y no solamente ya en la Constitución, sino en la doctrina constitucional en términos generales, antes que hablar del Estado y su organización, su estratificación, la composición de sus instituciones, aparece en primer lugar la persona. Y el artículo 1 de nuestra Constitución dice precisamente por ello que la defensa de la dignidad de la persona humana son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La persona. Y el artículo 2 indica que toda persona tiene derecho, dos puntos aparte, inciso 1, a la vida. El primer bien jurídico que coloca la Constitución en primer lugar es la vida. El Código Penal no crea bienes jurídicos. El Código Penal protege bienes jurídicos. Y comienza la protección de los bienes jurídicos precisamente con los delitos de homicidio, en correlato con lo que la Constitución presenta. Si el primer bien jurídico es la vida, entonces el Código Penal tiene que colocar como primer delito al delito que protege el bien jurídico vida. Por eso es que aparece el delito de homicidio en sus diversas formas, inaugurando el libro 2 del Código Penal, ¿no? Entonces la correlación jerárquica entonces entre la Constitución y el Código Penal. Muy bien, eso en cuanto a las generalidades. Pasemos ahora a evaluar las diversas formas específicas de los delitos de homicidio, comenzando por el delito de homicidio simple. El tipo penal de este delito se encuentra calificado, previsto y penado por el artículo 106 de nuestro Código Penal, ¿no? ¿Qué dice ese artículo? Dice: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿no? Vamos, en línea de la aplicación de la teoría finalista del delito, que considera que la categoría tipicidad se encuentra estructurada en dos niveles,
la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Esto solamente sucede en la teoría finalista, ¿no? No lo van a encontrar ustedes en la teoría causalista. Y sucede así porque el finalismo, al centrar su atención en la acción del sujeto que tiende a realizar una finalidad delictiva, para lo cual moviliza una serie de, o ejecuta una serie de acciones con conocimiento y voluntad, conocimiento, voluntad, elemento cognitivo, elemento volitivo, es decir, dolo. La teoría finalista descubre que el dolo no podría ser, como lo consideraba la corriente causalista, un elemento de la culpabilidad, sino que ya está en la misma acción típica. Por ende, el dolo entonces debe formar parte de la tipicidad y no de la culpabilidad. Pero ¿dónde coloca Welzel, el creador de la teoría finalista del delito, hace aproximadamente 100 años, o van a ser recién casi 100 años, la coloca dentro de la tipicidad, pero evidentemente, siendo el aspecto ejecutivo de del iter criminis, no podría constituirse como elemento integrante de una tipicidad objetiva, y por eso es que Welzel creó una nueva estructura a la que se le denominó tipicidad subjetiva. Entonces, con Welzel recién empezamos a tener tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Antes de Welzel no, era tipicidad a secas y punto. Con Welzel, por lo ya explicado, recién aparece entonces la tipicidad subjetiva. Entonces, a nivel de la tipicidad subjetiva se queda lo clásico. El sujeto activo, que en este caso puede ser cualquier persona, el que mata a otro. Cualquier persona, definitivamente. Este no es un agente cualificado normativa ni ontológicamente. Porque, en esencia, cualquier persona puede matar a otra, ¿no? No hay imposibilidad para que alguien mate a otro, ¿no? El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, ¿no? Porque estamos hablando de la vida humana independiente, ¿no? Que le pertenece a una persona. La conducta típica, salud, la conducta típica es la de matar a una persona. ¿Y en qué consiste matar a una persona? Fíjense, la redacción del tipo penal del 106 peruano es el que mata a otro. Y ciertamente se puede entender el significado del verbo matar. Pero a mí particularmente me gusta mucho la redacción de los códigos penales de todos los estados conformantes de los Estados Unidos mexicanos. En México, que es un país federal, ¿no? Cada estado tiene su propio código penal. Curiosamente, tienen un solo código procesal, ¿no? Mientras tienen un código penal por estado, tienen un código procesal penal para todo el país. Y en todos los códigos penales de los estados mexicanos, al tratar la redacción del delito de homicidio simple, se señala que se trata de la acción de privar de la vida a otro. Esa es una definición mucho más certera, creo yo, por el contenido semántico de la expresión, que la vaguedad de la redacción peruana. El que mata a otro, matar a otro. ¿Pero qué entendemos por matar? Ciertamente es quitar la vida, pero se puede quitar la vida de diferentes formas. Inclusive podríamos decir que se mata a una persona dejándola con vida, ¿no? Hay posibilidad de jugar con las palabras. Pero los mexicanos han tenido el buen tino de utilizar el verbo privar de la vida, que se condice precisamente con la definición médica, que en este caso es la definición que se convierte en la llamada a ser atendida, ¿no? Porque si la muerte es una muerte, o sea, para ser muerte, tiene que ser una muerte encefálica, estamos hablando de la cesación
definitiva e irreversible de la actividad cerebral. Entonces, a ello es evidentemente lo que vendría a ser posible de definir como una privación de la vida, ¿no? Entonces, la conducta típica consiste en ello, privar de la vida a otro. Y privar de la vida a otro significa generar una muerte cerebral. Una muerte cerebral. ¿Ok? La acción típica, bueno, si utilizamos la teoría finalista del delito, será una acción final o será una acción por rol social, si es que utilizamos la metodología del funcionalismo jacobsiano. Hay muchas veces encuentro yo que existe severas confusiones, ¿no?, entre conducta típica y acción típica. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La conducta típica está caracterizada por el verbo o los verbos rectores que describen la conducta del sujeto. En este caso, por ejemplo, el que mata a otro. Por ende, la conducta típica será la de matar, ¿no? Pero hay otros casos, por ejemplo, el 196. El que mediante engaño, ardid, astucia, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar ahí los sustantivos en relación del verbo, ¿no? Rector del 196. ¿Ya? Entonces, la conducta típica está definida por el verbo o los verbos, porque pueden ser a veces 2 o 3 rectores del tipo penal, mientras que la acción típica se encuadra más dentro de un aspecto de carácter metodológico de comprensión de la ejecución de la conducta en función de un criterio de conocimiento de la acción delictiva, ¿no? Es decir, una acción final, si soy finalista, o una acción normativizada, si es que soy jacobsiano y voy a utilizar la teoría de los roles sociales. Ha levantado la mano Benjamín. Adelante, por favor. Ha levantado la mano Benjamín. Si pueden otorgarle, por favor, el uso de la palabra a Benjamín. Reader. Doctor, sí está activo, de doctor Benjamín, A ver, sí, su audio está activo. Ya, adelante, Benjamín. Creo que doctor por equivocación ha levantado el doctor porque desde el inicio estaba activo. Correcto. Bueno, entonces continuamos con el desarrollo. Bien. La tipicidad subjetiva del delito de homicidio simple implica necesariamente pues una conducta dolosa, ¿no? Tiene que haber un animus necandi. ¿En qué consiste el animus necandi? El ánimo de matar, ¿no? Y en este caso hablamos de un dolo directo de primer grado o un dolo indirecto, es decir, un dolo de consecuencias necesarias, o también un dolo eventual. Podría darse el caso, ¿no? Lo que sí, en cualquier caso, se tiene conocimiento y voluntad, por lo menos en el primero y en el segundo tipo de dolo, y en el tercero, aun cuando no hay la voluntad, sin embargo, lo que sí se presenta es un manifiesto desprecio. Hay un conocimiento de que va a morir, pero hay un manifiesto desprecio del bien jurídico, ¿no?, en relación a mi acción. O sea, yo puedo prever que esa persona va a morir si yo no dejo de hacer cierta forma de comportamiento,
pero sigo haciéndola, ¿no? Porque me interesa un rábano, la mato, ¿no? Entonces se admite la posibilidad de cualquier tipo de dolo, ¿no? Y el dolo en este caso es independientemente de los móviles, ¿no? En el 106. Entonces no va a haber menor ni mayor, mayor ni menor sanción, ¿no? Porque se mató por tal o cual causa, ¿no? El homicidio simple implica una cesación, una privación de la vida del otro y punto, se acabó. En cuanto al error de tipo, ¿no? Puede presentarse una situación de error de tipo, ¿no? Que puede ser vencible e invencible, ¿no? Ya saben ustedes que el error de tipo coincide en que nosotros erramos en el golpe hacia la configuración de alguno de los elementos de la tipicidad objetiva, ¿no? Podemos creer de que no estamos frente a una persona que se va a convertir en el sujeto pasivo de la conducta. Ahora, dependiendo si se trata de un error de tipo vencible, ¿no? O sea, si pude yo evitar, ¿no? Porque había la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, y sin embargo lo hice, ¿no? Esa conducta no va a ser objeto de absolución, sino que se convertirá en objeto de atención de un tratamiento culposo, en este caso de homicidio culposo, ¿no? Porque ha sido el resultado, el fruto pues de una negligencia, una imprudencia o una falta de diligencia, ¿no? Pero hay casos en los cuales son invencibles las situaciones, es decir, se ha puesto todos los cuidados necesarios, ¿no? Y sin embargo sucede. Entonces ya ahí no cabe pues otra alternativa más que la absolución, ¿no? Hay error sobre la persona, ¿no? Yo quería matar a A y terminó matando a B. Entonces, ¿cómo se trata ese tipo de cosas, ¿no? Será pues tentativa de homicidio y una tentativa acabada en agravio de A y un homicidio consumado en agravio de B. ¿Cómo o qué resultados implica ese tipo de error sobre la persona, ¿no? O el error en el golpe, el aberratio ictus. Clásico ejemplo que se coloca, ¿no? El cazador que cree que está disparando en la noche en el bosque a un oso, porque ha visto la silueta del oso, y le mete un tiro y mata. Y no era un oso, era su compañero de caza, ¿no? Pues tiene efectos, ¿no? Ahora, a nivel de la antijuricidad, evidentemente que se sanciona formalmente hablando, se sanciona al delito de homicidio porque se trata de una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Se está violando el artículo 1 de la Constitución, el artículo 2, inciso 1, ¿no? El artículo 1, 3, 5 del Código Civil, normas internacionales de protección de los derechos fundamentales. Por eso se llama antijuricidad, ¿no? Es una conducta contraria al orden jurídico, nacional e internacional. Y ustedes saben que la antijuricidad también tiene una doble estructura. La antijuricidad formal, cuando se enumera cada una de las normas jurídicas que han sido vulneradas, violadas o lesionadas con la conducta delictiva. Pero también hay una antijuricidad material, ¿no? Donde se evalúa el disvalor de la acción. Y en este plano podría encontrarse causas de justificación de la acción, que elimina la antijuricidad, y aun cuando la conducta sea típica, sin embargo, no resulta antijurídica.
situación en la cual no podríamos sancionar a esa persona, porque ya saben ustedes perfectamente que para que un hecho sea considerado delito tienen que concurrir necesariamente las tres categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La carencia de una sola de esas categorías elimina la posibilidad de existencia del delito. ¿Y qué causas de justificación a nivel de antijuricidad encontramos? Bueno, generalmente legítima defensa. Generalmente legítima defensa. Aunque en estos últimos tiempos se ha evidenciado lo difícil que puede ser probar la legítima defensa, ¿no? Hemos conocido casos específicos de, recuerden ustedes, aquel muchacho estudiante de Derecho de la Universidad Villarreal en Lima, que saliendo de la facultad está ubicada, la Facultad de Derecho de la Universidad Villarreal está ubicada en el centro de Lima, en la avenida Colmena. Y es un sitio, pues lamentablemente, inseguro, sobre todo en horas de la noche, ¿no? Y este muchacho, estudiante de la Facultad de Derecho, estudiaba en el turno noche. O sea, entraba a las 7 de la noche y salía aproximadamente a las 10 de la noche. Y ya había sido víctima de varios asaltos. Entonces decidió portar un arma de fuego. Y cuando iba a ser asaltado por enésima vez, ¿no?, en la puerta de la universidad, hubo una riña, según lo que él manifiesta, en la que el delincuente quería arrebatarle algo, y para lo cual tenía un cuchillo en la mano, ¿no?, una chaveta, algo por el estilo, y se produjo un tirijala, y el muchacho manifiesta que se vio obligado a hacer uso del arma de fuego que tenía en ese momento, matándolo, porque si no lo mataba el ratero. Y este chico se fue a la cárcel, ¿no? Y algo similar sucedió también con este empresario español que salva de ser secuestrado, ¿no? Le cierran unos delincuentes cuando él se está trasladando en su vehículo personal, y le cierran al paso dos vehículos para secuestrarlo, y él hace uso de su arma legalmente obtenida y con autorización para usarla, y mata a dos de los delincuentes, este empresario español, y el hombre se va a la cárcel. Entonces, a pesar de que este caso era mucho más claro de que sí, efectivamente había habido legítima defensa. La pregunta es, ¿qué están pensando nuestros fiscales entonces sobre la legítima defensa? ¿Le resulta muy difícil creer en la existencia de la legítima defensa? ¿O en realidad están pensando en un sentido de mala fe, porque probablemente se vean abrumados de que en efecto en el Perú, para poder sobrevivir, hay que sobrevivir sobre la base del principio de mala fe, es decir, descreyendo de todo el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, eso ya quedará pues para la reflexión. Bien, en cuanto a la culpabilidad, la tercera categoría. En cuanto a la culpabilidad, la conducta, ¿no?, típica y antijurídica, es decir, el injusto penal, ya saben ustedes que cuando la tipicidad se relaciona dialécticamente, cuando hablo de dialéctica estoy hablando de la dialéctica jurídica, no estoy hablando de la dialéctica filosófica, ni de la hegeliana, ni de la marxista, estoy hablando de la dialéctica jurídica, ¿ya? Cuando la tipicidad se relaciona dialécticamente con la antijuricidad, forma lo que en doctrina se conoce con el nombre de injusto penal. Injusto penal. Este es un nombre que puede llamar a equivocación, porque podemos pensar de que el uso de la palabra injusto hace referencia a una conducta reñida con el valor justicia.
Y no es así. Lo que pasa es que la palabra injusto viene directamente traducida del alemán Unrecht. Unrecht. Pero la palabra Unrecht significa no arreglado a derecho. Es decir, no jurídico. Que no es lo mismo que antijurídico, sino simplemente no jurídico. ¿Ok? Y los traductores españoles pues tradujeron el Unrecht como injusto, es decir, no justo. Pero lo correcto debió haber sido que la traducción sea no interpretativa, sino literal, es decir, no jurídico, ¿no? Pero en fin, ya se quedó como injusto penal. Lo correcto debió haber sido traducirlo como la conducta no arreglada a derecho, simplemente, ¿no? Y obviamente que desde el ámbito penal, porque no estamos hablando de derecho civil ni de laboral. En fin, cuando se unen o se relacionan dialécticamente la tipicidad y la antijuricidad, forman el injusto penal. Hasta ahí tenemos avanzada gran posibilidad de afirmar que nos encontramos frente a una conducta delictiva. Pero no basta el injusto penal, sino que hay que responsabilizar a alguien por ese injusto penal. Y eso se completa precisamente con la tercera categoría, la de culpabilidad, ¿no? La de culpabilidad. ¿Y en qué consiste la culpabilidad del delito de homicidio? Es que estamos frente a una conducta que puede ser atribuida o imputable a un sujeto activo, al homicida, siempre y cuando éste tenga capacidad penal. ¿Y cuándo tiene capacidad penal? Básicamente por dos razones, ¿no? Primero, porque es una persona que tiene mayoría de edad, 18 años o más, ¿no? Hay una culpabilidad restringida, ¿no? Mayor de 18, menor de 23, mayor de 65. ¿Qué pasa si tiene menos de 18? Pues no comete el delito de homicidio, sino comete una infracción a la ley penal. Y el tratamiento es bajo las consideraciones propias de un proceso seguido a menores, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esa necesidad de fijar la capacidad penal por edad, por mayoría de edad. Hay casos en los que por política criminal se considera que incluso con una edad inferior a la de la mayoría legalmente establecida, es decir, de 18 años, se pueden cometer determinados delitos. Este es el caso de terrorismo, ¿no? En el caso de terrorismo ha oscilado entre los 14 y los 16 años. Entonces, hubo un momento en el Perú en el que un adolescente de 14 años cometía alguno de los delitos previstos en la ley antiterrorismo, y ese muchachito de 14 años pues podía responder como autor o partícipe de alguna de las conductas de terrorismo, ¿no? Como era una exageración y fue observado, ¿no?, internacionalmente, luego se elevó a 16 años, 2 años menos de la edad legalmente establecida para mayoría de edad. Y es como se ha quedado en este momento, ¿no? Pero, digamos, en la generalidad de los delitos, en primer lugar, la capacidad penal por edad es superar la mayoría de edad, ¿no? Y luego, el segundo elemento que define la capacidad penal, es decir, capacidad de responder por ese injusto penal que se ha cometido, ¿no?, es encontrarse en pleno uso y goce de las facultades mentales, ¿no? Por eso es precisamente que si no se presenta esta segunda figura, ¿no?, el uso y goce de las facultades mentales, surge el error de prohibición, ¿no? Ejemplo, un esquizofrénico grave, ¿no?, no tiene conciencia pues de la realidad,
mucho menos tiene conciencia de lo antijurídico. Imagínense, a un ¿quiénes son los esquizofrénicos? Los esquizofrénicos son personas que lamentablemente padecen de una enfermedad mental que no nubila la capacidad de juicio, ¿no? La obnubilación de la capacidad de juicio es otra cosa. Es cuando yo estoy borracho, por ejemplo, estoy obnubilado, no estoy viendo bien, no estoy viendo bien la realidad, porque me he desinhibido, está atacado mi sistema nervioso. Pero luego, cuando se me pasa el efecto del alcohol o de la droga, puedo volver a tener capacidad de juicio. El problema del esquizofrénico es que tiene una patología mental que le impide no emitir solamente juicio, sino que ni siquiera tiene conciencia de la realidad. Y entonces por eso es que puede afirmar que habla con el diablo, por ejemplo, y el diablo le ha ordenado pues, que mate a su papá, a su mamá y cosas por el estilo. Tengo que hacer frente a esa circunstancia. No se va a absolver a esa persona sin duda alguna, ¿no? Sino que se la responsabilizará conforme a su capacidad. Y para esto, pues, la sentencia será o considerará el internamiento de esta persona en un centro de salud. Ahora, en el Perú, lamentablemente, no tenemos centros de salud que se encarguen de recibir a personas que tengan inconsciencia, ¿no? Por error de prohibición, ¿no? Inconsciencia de lo jurídico, como los esquizofrénicos, por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima se suele enviar, hay casos en los que se envía al hospital Larco Herrera, ¿ya? No es un hospital creado con estas finalidades penitenciarias, pero se las envía a estas personas. Ahora, la ley señala que el máximo tiempo que pueden encontrarse estas personas en tratamiento psiquiátrico por condena de esta condena judicial, encontrándose en esta situación, es de 5 años. Pero resulta de que hoy tenemos personas que tienen 10, 12, 15 años dentro del hospital y que se han institucionalizado, así es como las llaman. Las han institucionalizado, es decir, han convertido ese hospital en su hogar. Ahora, ¿quién paga por eso? Esa es la pregunta. Es obviamente el Estado, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro problema. O sea, los problemas no solamente los tenemos en la cárcel, también, o sea, problemas penitenciarios, también los tenemos a este nivel. Una muestra más de que nos encontramos, pues, en un estado fallido, ¿no? Desgraciadamente. Otro, no eximente, sino, digamos, una causa, ¿no?, de incapacidad penal es el estado de necesidad exculpante, el típico ejemplo del náufrago, ¿no?, que victima a otro para salvarse, ¿no? El ejemplo dice que el barco ha naufragado, todos han fallecido salvo 2, y los 2 solamente tienen una madera para sobrevivir, para flotar, pero la madera no puede soportar el peso de los 2, sino solamente de uno, así que uno tiene que matar al otro, ¿no? Entonces hay un estado de necesidad exculpante que sí absuelve. Es un injusto penal, pero que definitivamente pues, justifica la acción, ¿no? Por eso es un estado de necesidad exculpante. Bueno, y finalmente en cuanto a la tentativa y consumación, el delito se consuma, como ya hemos dicho varias veces, con la muerte del sujeto pasivo, bajo las consideraciones del artículo 3 de la ley 28.189. ¿Y qué nos dice ese artículo 3? La cesación de la actividad cerebral, ¿no?, que es definitiva e irreversible. Me preocupa mucho, vuelvo a trasladar, no sé si será preocupación también de ustedes, yo en todo caso les rogaría que analicen un poquito más el artículo 3 del reglamento de esta ley, ¿no? Porque ese artículo 3 está introduciendo de contrabando la cesación de la actividad cardiorrespiratoria,
Y eso es peligrosísimo, porque con ello estamos facilitando la existencia de médicos, paramédicos, enfermeros, enfermeras, que podrían caer en garras de organizaciones criminales de tráfico de órganos y matar a una persona sobre pretexto de la cesación cardiorrespiratoria, que no es muerte, salvo que se pase el tiempo, ¿no? Bueno, en fin, entonces eso tiene efectos. Obviamente se admite la tentativa, ¿no? Bien. La tentativa en el Código Penal peruano está regulada en los artículos 16, 17, 18 y 19. No voy a hacer referencia a ellos porque ya saben ustedes lo que señala, así que creo que huelgan comentarios sobre el particular. Pasemos más bien al análisis del parricidio. El tipo penal del delito de parricidio se encuentra calificado, previsto y penado por el artículo 107 del Código Penal, que señala que el que a sabiendas, ¿no? Fíjense en la redacción, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. La pena no es baja. La pena privativa de libertad será no menor de 25 años, fíjense, no menor de 25 años, cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108, es decir, de asesinato. Y peor aún, que es justamente este segundo supuesto, cuando el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con la pena de inhabilitación prevista en el artículo 5 del artículo 36. Aquí hace referencia a ese inciso 5 del artículo 36 del Código Penal, la pérdida de la patria potestad, ¿no? Pero a ello debemos agregar algo que no está contemplado dentro del 107, pero que sí está contemplado dentro del inciso 9, literal K del artículo 36. ¿Y en qué nos dice ese inciso 9, literal K del artículo 36? Bueno, que en este caso, ¿no?, el parricida perderá todo derecho, ¿no?, sobre o en relación a los familiares supérstites, ¿no? Bueno, había un párrafo final que fue introducido el año 2009 y que decía textualmente que si la víctima a la que se refiere el párrafo primero y segundo fuera mujer y hubiera tenido una relación de naturaleza conyugal o de convivencia o análoga con el sujeto pasivo, entonces el delito sería denominado feminicidio. Luego, el año 2013, con la creación del artículo 108b del Código Penal, que introdujo el actual delito de feminicidio, ese párrafo fue eliminado, a juicio personal, de una manera totalmente absurda. Era innecesario. Era innecesario además crear el 108b del Código Penal, porque esto pudo haber sido tratado dentro del ámbito de los delitos de parricidio, como muy bien se hace en Chile, ¿no? Pero más pudo pues la ideología y la imposición política que otra cosa. En fin, no voy a abundar sobre el particular porque esto forma parte de otra explicación. Ahora, en cuanto a la tipicidad objetiva, ¿no?, los sujetos activo y pasivo pueden ser cualquier persona siempre y cuando entre ellas exista una relación, como lo dice la redacción del tipo penal, una relación de ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o de cónyuge o concubino, pero de lo que se tiene conocimiento, ¿no?, de lo que se tiene conocimiento.
¿Y qué pasa si no se tiene conocimiento? Es ese famoso problema que se describe en el drama griego de Edipo Rey, ¿no? Cuando el hijo no solamente sostiene relaciones sexuales con su madre, sino que además mata a su padre. Pero es que no sabía que era la fulana su madre y el fulano su padre, ¿no? Entonces, ¿podría suceder eso? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Pero eso se tiene que probar, eso se tiene que demostrar, ¿no? En ese caso, entonces nos encontraríamos ya no ante una figura de parricidio, sino ante una figura de, bueno, si fue un homicidio simple, pues el homicidio simple, ¿no? Pero si fue dado con brutalidad, ferocidad, lucro, etcétera, entonces tendría que reconducirse hacia el 108 del Código Penal, ¿no? Que califica el delito de asesinato. Entonces, requisito indispensable es que el sujeto activo tenga conocimiento de estas cualidades relacionales que tiene con su víctima, con el sujeto pasivo. La conducta típica es la de matar, pero en este caso no matar a cualquier persona, sino matar a la persona cualificada por el tipo penal, es decir, estas relaciones que tiene con la víctima, ¿no? La acción típica puede ser final o por rol social, igual. Y aquí es necesario considerar una justificación de política criminal. ¿Por qué la sanción es mayor en relación al 106 del Código Penal? Porque en el 106 del Código Penal encontramos nosotros que la pena oscila entre 6 y 20 años. Es un margen bastante abierto, lato, ¿no? Extenso. En el caso del parricidio, la pena mínima es de 15. Y si concurren algunos de los elementos de los incisos 2, 3 y 4 del 108, es decir, del asesinato, la pena es privativa de libertad no menor de 25. Entonces, ¿por qué hay una mayor sanción en este caso? La política criminal justifica esta elevación de pena y además consideración especial para la existencia de este delito, en que hay una mayor peligrosidad de parte del parricida, ¿no? En relación al conjunto social, del cual se sospecha, ¿no? En todo caso, yo no sé si será pues una sospecha juris tantum o jure de jure, yo supongo que será pues jure de jure, como se le está considerando en política criminal, que si no respeta la vida de sus familiares, papá, mamá, y los ha matado, con mayor razón pues matará al vecino. Y por lo tanto se hace mucho más peligroso, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y esa es la justificación que permite, en primer lugar, la existencia del delito de parricidio, ¿no? Y segundo, una mayor penalidad, ¿no? Es un peligro para la sociedad, o sea, literalmente es un peligro para la sociedad. En la tipicidad subjetiva, evidentemente hay dolo en el actuar de la gente, ¿no? Un dolus necandi, es decir, el animus necandi, el ánimo de matar al otro. Y se admite también el dolo directo, indirecto o eventual, ¿no? Cada caso tiene su particularidad, ¿no? Las generalizaciones a veces son muy arbitrarias, por eso es que cada caso debe examinarse desde sus respectivas cualidades, ¿no? Lo que sí reiteramos es que el sujeto activo, o llamado también agente del delito, debe conocer la relación parental con el sujeto pasivo, ¿no? Debe conocerla, ¿no? Si no, lo contrario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿No? Estoy ya poniéndome en la condición de abogado del diablo. ¿Qué pasa si
yo aparezco como esposo de la mujer a la que he matado, pero yo a esa mujer ni la conocía, sino que alguien nos casó, que podría suceder, ¿no? Puede suceder, ¿no? En un país como el nuestro, donde las pesadillas suelen convertirse en realidades, digamos, ya prácticamente casi nada es descabellado, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Sería yo parricida o no? Bueno, lo dejamos ahí. Ahora, el delito se consuma con la muerte del sujeto pasivo, sin duda alguna, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la ley, ¿no? De la 28.189. Y obviamente se admite la tentativa. Bien. Sin duda hay mucho más que hablar sobre los delitos que estamos tratando aquí en este caso, pero obviamente ustedes comprenderán que por el limitado tiempo que nosotros tenemos no podemos expandirnos demasiado, ¿no? Pasemos ahora al análisis breve, ¿no?, del delito de asesinato. El delito de asesinato está tipificado por el 108 del Código Penal, que señala que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. En primer lugar, por ferocidad, codicia, lucro, por placer. 2, para facilitar u ocultar otro delito. 3, con gran crueldad o alevosía. Y 4, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Envenenamiento, por ejemplo, ¿no? La tipicidad objetiva nos lleva a asumir que en este particular caso, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo pueden ser, como en el 106, cualquier persona, ¿no? No hay una cualificación como en el caso del 107 de parricidio, ¿no?, donde debe mediar una relación parental. La conducta típica es evidente, ¿no? Es la conducta de quien priva de la vida a otro, pero siempre y cuando en esa acción concurra una o varias de las agravantes que están descritas en ese 108 del Código Penal. Por eso es que al delito de asesinato se le conoce también con el nombre de homicidio calificado. Tengan en cuenta que desde esta perspectiva el 106 se convierte en el tipo base, y siendo el tipo base del delito, entonces muchos de los elementos, como por ejemplo el bien jurídico tutelado, la acción típica, ¿no?, van a ser muy similares, cuando no los mismos, ¿ya? Con algunas diferencias, pues, y particularidades, ¿no? Bien, la acción típica, por eso, por lo que acabo de señalar, en este caso también puede ser una acción final o por rol social. Y la justificación de política criminal para la existencia de este 108 es que se trata de una conducta que está calificada por el modus operandi. El agente, es decir, el sujeto activo, hace uso de medios peligrosos o comete la acción con manifiesta crueldad, ¿no?, perversidad, ¿no?, que evidencia peligrosidad en su personalidad. Esas características pueden ser entendidas de la siguiente manera. Cuando hablamos de ferocidad, ¿de qué estamos hablando? Se trata de un asesinato realizado con absoluto desprecio y desdén por la vida humana. Ahora, claro, ustedes me podrían decir, pero ¿y qué homicidio no evidencia un desprecio y desdén por la vida humana? Ya que el homicidio simple, el 106, demuestra ello. El 107 demuestra ello, sumado al hecho de que además hay un desprecio por el valor parental que me une con la víctima. En buena cuenta, entonces, todos los delitos de homicidio expresan desprecio y desdén por la vida humana. O sea, aquí no hay ninguna novedad, ¿no?
Pero es que, claro, lo que pasa es que esta ferocidad implica la brutalidad de la acción, ¿no? La forma de actuar del sujeto activo, ¿no? Que es una forma, digamos, no meramente ejecutiva, sino que va más allá de lo puramente ejecutivo. Vale, no es lo mismo sacar la pistola y darle un tiro a una persona y matarla e irse, que torturar previamente a esa persona o mutilarla, o qué sé yo, hacerla sufrir, ¿no? O demostrarle que soy una persona realmente mala, es decir, infligiendo en ella un dolor y un sufrimiento innecesarios. Ya, la persona va a morir, pero además la estoy torturando psicológicamente. Hasta hace algún tiempo atrás, algunos, bueno, hay que ser enfermos definitivamente, ¿no? Para poder transmitir ese tipo de material, pero por el WhatsApp circulaban algunos vídeos provenientes de México, donde se observaban actos brutales de asesinato ejecutados por narcotraficantes de un cártel contra narcotraficantes de otro cártel. Y la forma de actuar de estos sujetos pues era realmente espantosa, inhumana. Gente que se notaba había perdido absolutamente todo. Y por supuesto el sadismo, el morbo, ¿no? De hacer correr a través del WhatsApp esas imágenes que circulaban. Felizmente, o será que yo prohibía a las personas que me enviaran ese tipo de cosas, y por lo menos los que se encuentran dentro de mi grupo social no me envían. Yo no sé si seguirá circulando, pero particularmente a mí ya no me llega. Ahora, el sujeto activo concluye con la vida del sujeto pasivo sin móvil ni motivo aparentemente explicado, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Por lucro, es posible. Se trata de una acción realizada para obtener un provecho o ganancia, ¿no? Ahora, es interesante ver o analizar si es que esta conducta todavía puede seguir manteniéndose después de la introducción del 108C del Código Penal, porque el 108C califica el delito de sicariato cuando se mata por encargo, y evidentemente ese encargo implica pues la obtención de un provecho, de una ganancia, porque se paga, ¿no? Entonces estamos aquí frente a esa circunstancia, y si es así, entonces ¿podríamos hablar de un concurso real de delitos, o más bien señalar que ese delito de sicariato, por ser una forma especial, absorbe a la general del delito de asesinato? Eso sería muy interesante desarrollar en una tesis de investigación, ¿no? En cualquier caso, si es que quedara supérstite todavía esta forma prevista en el 108, ¿no? El lucro, evidentemente habrán casos en los cuales no necesariamente se mata a otro porque está recibiendo un dinero a cambio, sino imagínense, por ejemplo, aquel que mata a la persona que le está dejando una herencia, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si no hay ferocidad? Si no, digamos, es una muerte suave, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se entendería eso? Entonces hay varios problemas que se presentan, ¿no? Por eso entonces aquí señalamos que tradicionalmente se tenía que la gente actuaba por una compensación económica y a pedido de un mandante, pero eso ya ha sido externado, ¿no? Y se ha colocado en el 108C.
Por placer, bueno, ya los enfermos, pues. Causar la muerte de la víctima produce en el sujeto un goce, un disfrute, satisfacción. Son casos que nosotros vemos frecuentes entre algunas sectas políticos, sociales, no voy a decir religiosas, aunque tienen ese matiz, pero en realidad son políticos sociales de la Europa del Este, ¿no? Hay vídeos, hay gente que filma vídeos matando a otros después de sostener relaciones sexuales, ¿no? Con hombres o mujeres que son producto de la trata de personas. Y eso suele suceder en la Europa del Este, ¿no? Ahora, matar a una persona por goce, disfrute, por ejemplo, la familia Mason, los Family Mason, ¿son personas que pueden responder penalmente por esta acción? Yo creería que no. Es decir, tendríamos que conversar con un psiquiatra para preguntar a qué persona en su sano juicio puede matar a otra por el solo placer. Entonces, aquí habrá pues algún elemento de naturaleza psicológico o psiquiátrico que termine entonces no justificando la acción, sino más bien a nivel de culpabilidad, probablemente reduciendo la imposición de la pena, ¿no? Otra figura es para facilitar otro delito, ¿no? Matar para facilitar otro delito o para favorecer la comisión de otro delito. Aquí se identifica un delito medio, que vendría a ser el asesinato, y un delito fin, ¿no? Que es el otro delito. Ambos son dolosos. Pero independientemente de que se llegue a cometer el delito fin, se cometa o no, igual se sanciona el delito medio, que en este caso es el delito de asesinato. Para ocultar otro delito, dar muerte con el propósito, ¿no?, de ocultar la comisión de otro delito doloso o culposo que la gente no quiere que sea descubierto o esclarecido. Con gran crueldad, dar muerte con sufrimiento inexplicable e innecesario, que va más allá de la pura ferocidad, ¿no? Y hay un ensañamiento. Y esto es de lo que hablábamos hace un buen rato sobre el tema de los vídeos estos que circulan de los carteles de Sinaloa, de narcotráfico mexicano, ¿no? Alevosía, ¿no? Se mata de una manera oculta, asegurando la ejecución libre de todo riesgo o peligro y imposibilitando además que la víctima pueda defenderse, ¿no? La alevosía, para ser tal, requiere de algunos elementos, ¿no? Ocultamiento del sujeto activo o de la agresión, falta de riesgo del sujeto activo, el sujeto nunca va a estar en riesgo, ¿no? Y en tercer lugar, el estado de indefensión en el que se coloca a la víctima. No es lo mismo que yo me acerque a matar a una persona con un cuchillo, donde eventualmente pues mi potencial víctima resulta ser experto en judo o en karate, ¿no?, o en kung fu, y me voltea la situación y me mata a mí, ¿no? Ahí yo me estoy colocando también en una situación de riesgo. Otra distinta es que yo me ubique sobre un árbol o detrás de un basurero, o qué sé yo, ¿no?, donde me estoy ocultando, no entro en situación de riesgo y evidentemente la víctima queda en un estado de indefensión porque no está prevenida, ¿no? Entonces la alevosía tiene que considerar esos tres elementos para acertar. El delito de asesinato implica necesariamente el dolo en el actuar de la gente, ¿no? Pero, ojo, pestaña y ceja, solo se admite el modo directo, ¿no? Porque se trata de conductas de ferocidad, lucro. Aquí no podríamos hablar, por ejemplo, de ferocidad o gran placer como consecuencia de un dolo indirecto, ¿no? Para ser malo con una persona, se tiene que ser directo con esa persona. Menos, pues, el dolo eventual, ¿no? Entonces, es el dolo directo sin duda alguna. Se admite la coautoría, la autoría inmediata y la participación, y por supuesto también la tentativa.
Luego tenemos el homicidio por emoción violenta, el que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta, dice el 109, que las circunstancias hacen excusable. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Digamos, este es una suerte de rezago de lo que el Código de Maurtua de 1924 calificaba como el homicidio por honor, ¿no? Y este estaba destinado al varón que encontraba a su mujer en pleno acto de traición, y el acto de traición pues implica una relación sexual, ¿no? Y el traicionado mataba a su mujer y mataba también al felón, ¿no? Entonces ese sujeto pues se entregaba y no sufría ningún tipo de sanción porque estaba exento de responsabilidad, porque estaba limpiando su honor. Y solo señalaba el 124. Hoy día eso no existe, definitivamente. Pero su forma de rezago es esta, ¿ya? Quien por emoción violenta, ¿no? Entonces entra el hombre, pero fíjense, y aquí hay que ser claros también, no solamente es el hombre, sino también la mujer, ¿no? Ya sea que entre el hombre o la mujer y que encuentre a su pareja en pleno acto sexual, sosteniéndola con otra persona distinta a ella, y en ese momento pierda la conciencia y ejecuta una acción homicida, ¿no? Entonces, a pesar de ser un rezago del delito contra el honor, sin embargo, no está destinado, como han dicho algunas personas representantes de cierta ideología bastante cuestionable, de que esto permite justificar a los varones que matan a las mujeres y luego no tienen una penalidad efectiva. Eso no es cierto, pues. Cada caso tiene su respectivo tratamiento, cada caso tiene su complejidad, ¿no? Entonces, el problema no es de la ley, el problema además es de quien opera la ley. Ahora, además, la penalidad tampoco se hace tan baja, ya que en el párrafo segundo del 109 se señala que si concurre alguna de las circunstancias previstas en el 107, ¿no? En el 107, la pena, o sea, cuando ya hay parricidio, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? Ahora, a nivel de la tipicidad objetiva, ¿no? El sujeto actúa, da muerte a la víctima bajo el dominio de una emoción violenta. Y esa surge de manera repentina por especiales circunstancias. Yo estoy poniendo acá un ejemplo. Podría darse otro, yo no lo sé. Habría que preguntarle a un psicólogo o psiquiatra a ver qué escenario se conoce dentro del aspecto criminológico donde se presente esta situación, ¿no? Y eso debe ser valorado en su conjunto por los operadores jurídicos. Entonces, repito, esto no es una causa de justificación machista de nada, de nadie, sino que tiene que ser valorado, ¿no? Tiene que ser valorado. El Código Penal no ha sido pensado, pues, para favorecer al varón. Eso es un absurdo, ¿no? Esta idea de que existe una suerte de patriarcado, ¿no? Bueno, el patriarcado existió, sí, pero hace siglos. Hoy ya no, ¿no? Pero se vende esa idea, se capacita en las instituciones públicas con esa idea, se introduce en los operadores jurídicos esta falsa idea y entonces se los convierte en personas que asumen como verdad dogmática lo que realmente no es, ¿no? Patriarcado, ¿qué patriarcado, por el amor de Dios? Bueno, el estímulo externo o causa provocadora tiene que pertenecer al mundo real, obviamente, ¿no? Y ser ajena al autor del homicidio, o sea, no está en la mente de la persona, tiene que ser real, ¿no? Ahora, lo que sí debe haber inmediatez en el intervalo de tiempo, es decir, yo descubro, ¿no? a mi cónyuge en una situación de infidelidad y en ese momento pierdo la conciencia. O sea, no puede ser de que
yo vi, ¿no? Y dentro de una semana reacciono. No, eso no va a suceder, porque ya no sería, pues, tiene que haber inmediatez, ¿ya? Hay un agravante del homicidio emocional, y es el parricidio, ¿no? O sea, si concurren los elementos del 107, la pena va de 5 a 10, ¿no? Ahora, hay un dolo en el actuar de la gente, pero ojo, pestaña y ceja, ese dolo es el dolo de quien obra en estado de alteración de su ánimo. Entonces ahí tenemos que analizar desde el ámbito de la culpabilidad, ¿no?, la intensidad de la emoción violenta, y este tiene que ser un análisis, pues, psicológico y o psiquiátrico, y ese tiene que ser el medio probatorio fundamental para poder determinar si es que la persona, hasta qué grado en todo caso fue obnubilada en su capacidad de comprensión del carácter delictivo que estaba ejecutando. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, cuando yo era niño, bueno, ya puber, en realidad debo haber tenido 11 o 12 años aproximadamente, había un vecino en el barrio que era policía. Y estábamos jugando nosotros fútbol en la calle, como o fulbito, ¿no? Pelota, en todo caso, como suele suceder, pues, en el barrio, ¿no? Y recuerdo que escuchamos 2 tiros, 2 balazos, que provenía el sonido de la casa del policía. Luego de un grito, ¿no? Y había sucedido que la mujer, la esposa del policía, le había quitado la pistola, porque se había enterado de que quería dejarla para irse con otra mujer, y esta mujer lo mató. Y en el momento en el que lo mata, ella, bueno, pues se habrá dado cuenta de lo que hizo y se metió un tiro y se mató, ¿no? Entonces, pasa o pasaba, sí, efectivamente, eso es cierto. Esto no es un invento, y no es que se sea machista, ¿no? Es simplemente naturaleza humana. Eso no está planificado, ¿no? Bueno. El infanticidio está regulado en el 110 del Código Penal, que señala que la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, cuando ya ha nacido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. La tipicidad objetiva señala que a nivel de sujeto activo solo puede ser la madre biológica del naciente o del recién nacido. Claro, esto es fácil de comprender porque el tipo penal del artículo en comentario señala que la madre mata durante el parto, ¿no?, o bajo el estado puerperal, y bajo el estado puerperal significa, pues, cuando ya ha nacido, ¿no? Cuando ya ha nacido. Y por un lapso de tiempo determinado. El estado puerperal es el estado post-parto, que no tiene un tiempo de duración igual para todas las mujeres. Este varía. En algunos casos puede ser de horas, en otros casos puede ser de días, e incluso semanas, ¿no? Entonces, son casos. Cada caso tiene su particularidad. El sujeto pasivo es el individuo, es la persona que está naciendo, y el ya nacido, que se encuentra desarrollándose durante el estado puerperal que vive la madre. Ahora, la madre ocasiona, por acción o por omisión, la muerte dolosa del producto de su gestación durante o en circunstancias del parto, ¿no? Hay mujeres que dan a luz en su casa sin asistencia médica, ¿no?, y ahí pueden haber planificado, pues, justamente por la situación puerperal que está viviendo, matar, ¿no? O cuando se encuentre bajo los efectos del estado puerperal post nacimiento. Entonces, se trata de un delito doloso,
Y aquí hay que determinar, y otra vez aquí tenemos que convocar la participación de un psicólogo, ¿no? Psicólogo más que de un psiquiatra, el grado de alteración de la conciencia que afecta el concepto de la realidad de la madre, lo cual tiene que ser analizado a nivel de culpabilidad. Entonces aquí hay una conexión evidente entre tipicidad subjetiva y culpabilidad que es indesligable, ¿no? Y finalmente, el homicidio culposo, ¿ya?, que está tipificado en el 111 del Código Penal, que ya lo conocemos. No voy a leer todo el artículo. En el caso del homicidio culposo, tanto a nivel de la tipicidad subjetiva, tanto los sujetos activos como pasivos pueden ser cualquier persona, ¿no? Cualquier persona. Lo que sí, el agente debe obrar con absoluta negligencia, ¿no? Con absoluta o relativa negligencia, con falta de previsión, prudencia o precaución. O sea, dicho de otra manera, con culpa, consciente o inconsciente. Por eso se llama homicidio culposo, ¿no? Y el resultado, pues, resulta lesivo, ¿no? Hay formas agravadas, cuando son varias las víctimas del mismo hecho, el chofer de combi, por ejemplo, o el delito resulta de la inobservancia de una regla técnica o de profesión, de ocupación o de industria, ¿no? El electricista que deja pelados los cables, por ejemplo, eléctricos, y se va a almorzar y está fluyendo la electricidad y alguien coge eso y se muere electrocutado, ¿no? O cuando el agente conduzca un vehículo motorizado bajo los efectos de estupefacientes o en estado de ebriedad. O son varias las víctimas del mismo hecho, o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de transporte, a lo chosicano, ¿no? La combi esta asesina ya va 40.000 kilómetros y hasta ahora no ha pasado una sola revisión. Y esos frenos ya están, pues sabrá Dios cómo, ¿no? Entonces hay una inobservancia de las reglas de conducta. Lamentablemente el tiempo me ha ganado. Solamente cabe señalar aquí para terminar que a nivel de la tipicidad subjetiva, dado que es un delito de homicidio culposo, este delito no es doloso. Se trata de analizar una conducta de culpa consciente o inconsciente, que es fruto, en cualquier caso, de la inobservancia del deber objetivo de cuidado, ¿no? Y obviamente, pues, los delitos de esta naturaleza no admiten la tentativa, ¿no? Es imposible. Ya no voy a poder tratar los delitos de aborto, porque ahora a continuación viene otra conferencia. Me voy a quedar con esa lamentable miel en la boca, y no voy a poder seguir avanzando, pero en cualquier caso, yo me pongo a disposición de Udiápolis para que quizás podamos desarrollar en algún momento cercano lo que corresponde a los delitos de aborto en esta época que estamos viviendo, una arremetida político-cultural en contra de los derechos fundamentales, como es la vida, ¿no? Y donde, así como, por ejemplo, en la era de la esclavitud, ¿no?, cuando se esclavizaba a los seres humanos y había la necesidad de justificar que esos no eran seres humanos y por eso se les podía vender, el día de hoy para algunas personas hay la necesidad de justificar que el embrión o el feto no es un ser humano y por lo tanto se le puede matar, ¿no? Esto le llaman progreso, cuando en realidad es un retroceso. Bueno, ya no le puedo, no quiero yo quitarle más tiempo a nuestro siguiente expositor, pero me pongo a disposición, reitero, Reader, a disposición tuya, de Udiápolis y de todos los asistentes,
para poder desarrollar esta última parte, seguramente en algún momento en el que lo consideres pertinente. Por lo pronto, te envío mis diapositivas para que las socialices con todos los asistentes y ahí podrán observar la parte que ha quedado pendiente de aborto. ¿Ok? Entonces, un gran abrazo, muchísimas gracias por toda la deferencia y por haber estado a lo largo de esta exposición. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, que tenga un buen fin de semana, que Dios me lo bendiga en todo momento, a todos nuestros participantes también. Ya estaremos hablando sobre el tema de aborto porque tenemos el diplomado de delitos violentos, ¿correcto, doctor? Que tenemos programado y quizá en ese momento que sea su ponencia demos un espacio para lo que es el aborto y sería muy interesante porque estos delitos, bueno, son muy comunes, más en el Estado peruano. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Un gran abrazo, hasta luego.